En las calles de nuestras democracias modernas se libra una batalla invisible, una confrontación que no suele aparecer en los titulares, pero que determina cuáles serán esos titulares. Es la lucha silenciosa por el control de la narrativa, por decidir quién tiene derecho a documentar, a mostrar, a contar. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando las cámaras intentan capturar la realidad de una manifestación? No hablamos de lo que ves en la pantalla, sino de lo que sucede detrás de ella, de esos momentos tensos donde un periodista, armado únicamente con su equipo y su compromiso con la verdad, se convierte inesperadamente en protagonista de una historia que no pretendía contar. En las manifestaciones públicas, cada ángulo cuenta una historia diferente. Cada encuadre revela o esconde una parte de la verdad. Y es precisamente este poder de la imagen lo que genera una tensión palpable cuando la cámara aparece en escenarios de conflicto social. ¿Qué sucede cuando el derecho a informar choca frontalmente con otros derechos? Es como presenciar el choque de dos trenes que avanzan a toda velocidad por carriles que nunca debieron cruzarse. Por un lado, la libertad de prensa, pilar fundamental de cualquier sociedad que se considere democrática. Por otro, el derecho a la protesta, a la imagen propia, a la expresión sin interferencias. Esta colisión no es meramente académica o abstracta. Se materializa en gritos, en empujones, en cámaras arrebatadas, en periodistas expulsados. Se concreta en imágenes que nunca llegan a verse, en historias que quedan a medio contar, en realidades que permanecen en la sombra. Hoy nos sumergimos en una realidad incómoda que pocos se atreven a confrontar. La delgada línea entre la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Una frontera difusa, cambiante, contestada. Un territorio donde las certezas absolutas se desvanecen y donde incluso los más firmes defensores de la libertad de prensa pueden encontrarse cuestionando sus propias convicciones. En este espacio gris, las preguntas se multiplican. ¿Tiene límites el derecho a informar? ¿Existe un derecho a no ser documentado en el espacio público? ¿Quién decide qué ojos pueden testimoniar un acontecimiento colectivo? ¿Es la cámara una herramienta neutral o puede convertirse, en determinados contextos, en un instrumento de poder que altera la realidad que pretende registrar? Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción sobre cómo se construyen las narrativas que consumimos a diario, porque lo que vemos no es simplemente el resultado de lo que ocurre, sino de lo que se permite mostrar. Cada reportaje, cada noticia, cada documento visual es el resultado de una negociación, a veces pacífica, a veces violenta, entre quienes quieren contar y quienes son contados. Y en esta negociación hay silencios elocuentes, ausencias que hablan tan alto como las presencias. Ángulos que nunca llegan a la luz pública porque alguien decidió, con palabras o con acciones, que no merecían ser vistos. Porque detrás de cada imagen censurada hay una historia que alguien no quiere que conozcas, una verdad inconveniente, una realidad que contradice la narrativa oficial o la narrativa dominante, o la narrativa deseada, un fragmento de realidad que alguien consideró peligroso, ofensivo, contraproducente o simplemente innecesario. Y en esa decisión, en ese acto de censura visible o invisible, se esconde quizás la clave para entender los movimientos sociales de nuestro tiempo, para comprender las dinámicas de poder que configuran nuestra percepción de la realidad, para descifrar quiénes son realmente los guardianes de la información en una era donde todos, aparentemente, pueden informar. Prepárate para adentrarte en esta zona de conflicto, para explorar las contradicciones de una sociedad que proclama la libertad de información, mientras simultáneamente establece fronteras invisibles a lo que puede ser mostrado y contado. Imagina esta escena, que se repite con inquietante frecuencia en nuestras sociedades democráticas. Un periodista, armado únicamente con su cámara y su compromiso con la verdad, intenta documentar una manifestación feminista del 8M. Lleva otras armas que su libreta, quizás una grabadora, y ese instrumento que ha definido al periodismo moderno, la lente que captura lo que el ojo humano ve, pero la memoria colectiva olvida. Este profesional de la información no ha llegado al lugar con una agenda oculta.
no busca desacreditar, no pretende manipular. Su objetivo no es otro que mostrar las distintas voces y realidades de un movimiento complejo y multifacético. Quiere capturar los matices, las contradicciones, la diversidad de opiniones y perspectivas que conforman cualquier movimiento social verdaderamente significativo. Quiere, en definitiva, hacer su trabajo: documentar, testimoniar, dar fe. Pero algo ocurre, algo que transfigura la escena. De pronto, sin que medie provocación, la persona que sostenía la cámara se convierte en el objetivo de la ira colectiva. Le gritan consignas que antes iban dirigidas a un sistema abstracto. Le empujan manos que antes se alzaban en señal de solidaridad. Le impiden grabar personas cuyas pancartas defienden la libertad y la igualdad. Su cámara, el instrumento de su oficio, el objeto inanimado que debería ser tan neutral como un estetoscopio para un médico o una regla para un arquitecto, se transforma ante sus ojos en un símbolo de amenaza para algunos manifestantes. Ya no es una herramienta de documentación, sino un objeto extraño, hostil, invasivo, un símbolo del enemigo en territorio amigo. Y el periodista, que quizás incluso simpatiza con la causa que ha ido a cubrir, se encuentra súbitamente redefinido. Ya no es un observador, es un intruso. Ya no es un profesional ejerciendo un derecho constitucional, es un agresor violando un espacio sagrado. Ya no es un aliado potencial, es un adversario declarado. Esto no es una hipótesis. No es un escenario teórico elaborado en la tranquilidad de un despacho académico. No es una distopía imaginaria ni una exageración retórica. Esto ocurre en nuestras calles, en nuestras plazas públicas, bajo la luz del sol que debería iluminar por igual a todos los ciudadanos. Ocurre en nuestras democracias que se precian de defender la libertad de prensa como uno de sus valores más sagrados, como una de sus líneas rojas innegociables. Los testimonios se acumulan. Las evidencias se multiplican. Periodistas expulsados de manifestaciones públicas, reporteros gráficos agredidos mientras realizaban su trabajo, cámaras arrebatadas o tapadas por manos que paradójicamente alzan para defender libertades. Y aquí surge la pregunta que nos interpela a todos como sociedad: ¿dónde queda entonces ese derecho fundamental a la información cuando algunos grupos, autoproclamados guardianes de su propia narrativa, deciden unilateralmente quiénes pueden o no pueden documentar sus acciones públicas? Si aceptamos que determinados colectivos tienen la potestad de expulsar a la prensa de sus manifestaciones, no estamos abriendo la puerta a que mañana sean las corporaciones, los partidos políticos o las instituciones del Estado quienes reclamen ese mismo privilegio. Si hoy aplaudimos que se impida documentar una manifestación feminista, ¿con qué argumentos criticaremos mañana que se prohíba fotografiar una carga policial, un desahucio o una manifestación de cualquier otro signo? Y mientras esta contradicción se desarrolla en las calles, mientras esta batalla por el control de la narrativa se libra en el espacio público, nosotros, los ciudadanos comunes, los que no participamos directamente en la confrontación pero necesitamos comprender lo que ocurre a nuestro alrededor, quedamos atrapados en una visión parcial de la realidad, condenados a ver solo aquello que ha pasado el filtro de lo aceptable, de lo conveniente, de lo adecuado según criterios que no hemos establecido ni consensuado como sociedad. La pregunta se vuelve entonces aún más urgente, más apremiante: ¿cómo formar una opinión informada cuando el acceso a todos los ángulos de una historia nos es negado? ¿Cómo construir un juicio equilibrado cuando solo se nos permite ver una parte del cuadro? ¿Cómo ejercer nuestra responsabilidad democrática cuando las fuentes de información son selectivamente silenciadas? Y finalmente, como sociedad, debemos exigir un periodismo que vaya más allá del sensacionalismo y la polarización. Un periodismo que contextualice, que explique, que muestre la complejidad de los movimientos sociales en toda su dimensión. Lo que está en juego no es solo el derecho de un periodista a grabar una manifestación. Lo que realmente está en juego es nuestra capacidad colectiva para construir una democracia basada en la información veraz y el respeto mutuo. Las manifestaciones feministas del 8M representan una lucha legítima y necesaria por la igualdad. El periodismo,
cuando se ejerce con ética y responsabilidad, es un aliado fundamental de esta y todas las causas justas. El verdadero desafío está en encontrar ese punto de equilibrio donde la libertad de información y el derecho a la protesta no solo coexistan, sino que se refuercen mutuamente. Porque una democracia sin prensa libre es una democracia ciega, y un movimiento social que teme al escrutinio periodístico es un movimiento que se debilita a sí mismo. Ha llegado el momento de que todos nosotros, como ciudadanos informados y conscientes, exijamos este nuevo pacto social. No podemos permitir que ni la censura ni la desinformación ganen la batalla por la narrativa pública. El futuro de nuestra convivencia democrática depende de ello. El momento de actuar es ahora. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que existe un equilibrio posible entre el derecho a informar y el derecho a protestar? ¿Has presenciado situaciones de censura en manifestaciones? Tu voz es fundamental en este debate. No olvides dejar tus comentarios abajo, compartir este video si crees que aporta a la conversación y suscribirte al canal para más análisis que desafían las narrativas establecidas. Porque juntos, a través del diálogo y la reflexión crítica, podemos construir una sociedad más justa, más transparente y más democrática. Nos vemos en el próximo análisis.